Well, when the announcement in the French train station goes ding dong dong, everybody grabs another cup of coffee and another piece of cake. Cuando en la estación del tren francesa suena el ding dong dang, la gente va y toma otra taza de café. This is the signal. Es la señal de comienzo. Aquí la tenemos la tradición católica, la campana. La campana. If you look in your notes at page 43, Si echas un vistazo en tus notas en la página 43, español, see, in English it is, let's see, where would it be? In English it's page 92. You will find this little diagram. en la página 43 vas a encontrar este diagrama Where we try to chart significant aspects of the life of Christ. donde hacemos un intento para ordenar digamos, las diferentes partes de la vida de Jesucristo. So we talk about his existence before he became incarnate. Por ejemplo, ves ahí al principio donde vemos la encarnación por nacimiento virginal. He existed eternally with the Father and with the Holy Spirit. Y vemos que Él existió eternamente con el Padre y el Espíritu Santo. He was the creator and the angel of Jehovah. Él fue el creador y el ángel de Jehová. Then we talk about his humiliation in time. Pero luego vemos también su humillación en su tiempo. 3 offices: Y aquí vemos 3 oficios: prophet, priest, and king. sacerdote, rey, And king. sacerdote, Prophet, priest, and king. Profeta. profeta, sacerdote y rey. And we see his coming into the world with the down arrow. Y vemos entrando en el mundo con la flecha que baja. His incarnation by the virginal conception. Vemos ahí su encarnación por medio del nacimiento virginal. He led a life without sin. Vemos ahí, él vivió una vida sin pecado. Then he dies. Entonces muere, He's raised from the dead, resucita de los muertos and he ascends into heaven. y luego ascendió al cielo. The 3 there indicates 3 days. Y el 3 que vemos al lado de la flecha indica 3 días. This number, 37 days, Y luego más adelante, los 37 días, indicates the number of days between the death of Christ and the ascension of Christ. y eso indica los días que hubo entre la ascensión de Jesucristo la resurrección de Jesucristo y luego la ascensión de Jesucristo. So 40 days after the death of Christ Es altogether. decir, en total 40 días después de la muerte de Jesucristo. So all of this has to do with his humiliation. Y todo esto tiene que ver con su humillación. How can God humble himself? Entonces, ¿cómo puede Dios humillarse a sí mismo? There's a passage in Paul's letter to the Philippians that tells us the answer. Y hay un pasaje en la carta de Pablo a los Filipenses que nos da la respuesta. This is the scripture memory passage Este es el pasaje a memorizar that we also find on page 42. que también encontramos en la página 42. I don't know if you've looked at these passages to memorize. No sé si has mirado estos pasajes para memorizar, los versículos a memorizar, página 42. Normally, when I've taught this class in the past, Normalmente cuando enseñé atrás este pasaje, every week that we would get together, we would repeat the memory verse.
cada semana que nos reuníamos repetíamos este versículo. We haven't done that in this class. Y eso todavía no lo hemos hecho en esta clase. If you're really motivated, this would be a good way to proceed. Y si estás motivado, esta sería una buena manera de proceder. Maybe we could read this out loud in Spanish. Quizá podríamos leerlo todos en español. Philippians 2, 4 to 11. Filipenses 2, versículo 4 al 11. Let's read it out loud together. Vamos a leer todos juntos en voz alta. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Have all of these things been fulfilled? Todas estas cosas que vemos aquí se han cumplido ya. Todavía no. El versículo 10 no. What has not been fulfilled? ¿Qué es lo que todavía no se ha cumplido? Que toda rodilla se doble. Verse 10, that every knee shall bow. Every knee has not yet bowed, right? ¿Sí? Que toda lengua confiese. Toda rodilla no se ha doblado todavía, Y que ¿verdad? toda lengua confiese. Not every tongue has confessed that Jesus is Lord. So this is what the Germans called Zukunftsmusik. Eso es lo que los alemanes llaman Zukunftsmusik. Música del futuro. Todo el mundo junto, a ver, Zukunftsmusik. Zukunftsmusik. But what is interesting about this passage is the way it shakes out in consecutive order. Pero lo interesante de este pasaje es que se va manifestando de forma consecutiva, de una forma ordenada. It starts out with the present tense. Empieza con el pretérito presente, ¿cómo se dice eso? There's a commandment to all of us Hay una orden a todos nosotros to have the same attitude that Jesus had. de tener la misma actitud que tuvo Jesucristo, este mismo sentir. Haya pues en vosotros este sentir. Okay? Have this attitude in yourselves, which Jesus had. Tener esta actitud en vosotros, la misma actitud que tuvo Cristo. So what was Jesus' attitude? Así que, ¿cuál fue la actitud de Jesucristo? Well, we begin before the incarnation. Así que tenemos que empezar antes de la encarnación de Jesús. Being in the form of God. Siendo en forma de Dios. Okay? So the word that's used here for form is the word morphe. La palabra utilizada aquí para forma es la palabra griega morphe. We still use this word in Latin languages. Y utilizamos esta palabra todavía en los idiomas latinos. We talk about a morphological change. Hablamos de un cambio morfológico, Transformation. transformación, por ejemplo. A metamorphosis. Otra palabra es metamorfosis. A little wiggly caterpillar Es ese escarabajo, no escarabajo, oruga, perdón.
goes through a metamorphosis, ves que luego pasa por una metamorfosis. so that what it looks like changes. De manera que lo que ves, luego cambia. It's always the same DNA from beginning to end, Siempre es el mismo ADN desde el principio hasta el fin, but the visible manifestation pero as a la butterfly manifestación visible como mariposa is a change from the caterpillar. es un cambio que se ha producido de la oruga. So the manifestation of his deity De manera que la manifestación de su deidad before his incarnation antes de su encarnación was unique. fue única. We don't really fully understand that. Eso es, no lo podemos entender del todo. One God, Un Dios, who is Father, Son, and Holy Spirit. el cual es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesus is God as the eternal Son. Jesús es Dios como el Hijo eterno. He is just as glorious as the Father. Es tan glorioso como el Padre. That is his morphe before the incarnation. Esa es la primera parte, su morfe, su forma antes de la encarnación. He is equal with God. También vemos que es igual, siendo en forma de Dios, dice que es igual a Dios, la Yeah. segunda frase. This is the word Isa, Esta palabra que vemos aquí es Isa, equal. igual. You know an isosceles triangle? ¿Has visto alguna vez un triángulo isósceles? Equal sides. Iguales partes. Jesus is equal to the Father, Jesús es igual al Padre, but he didn't want to hold on to that at all price. pero no se quiso agarrar a eso, no importa lo que pasara, To demonstrate his glory. para seguir demostrando su gloria. But verse 7 says that he, this is a tough one. Pero el versículo 7 nos da una palabra ahí, se He emptied himself. despojó, pero la idea es de vaciarse a sí mismo. Now, this is how I've tried to summarize this in your notes. Esta es la manera como lo he intentado resumir en vuestras notas. Let me get my Spanish version here. I think we have just about reproduced it. Not quite, but you'll see the summary on the bottom of page 38 in Spanish. Pero lo vais a ver el resumen abajo en la página 38. Veis ahí el punto B, que esto I'll se just pull it out despojó. here. This is how we have summarized this at the bottom of page 38. Así es como lo hemos resumido en abajo del todo en la página 38. And you find that on the bottom of page 38, and in English, it is page 86. Here's a question for you. Entonces tengo una pregunta para ti. If you go to Wikipedia, Si vas a Wikipedia, I'm not recommending it, no lo recomiendo, but I know a lot of people use Wikipedia pero sé de mucha gente que utiliza Wikipedia as if it was the answer to all questions. como si fuese la página, el lugar donde vas a encontrar respuesta a todas tus preguntas. Here is Wikipedia's explanation of the kenosis. Esta es la explicación o la descripción de Wikipedia de equinosis. Kenosis refers to the self-emptying of Jesus. Kenosis tiene que ver con el vaciamiento propio del mismo Jesús. Él hace el vaciamiento. Do you have the same De thing Jesús. in English, or is it not Wikipedia in English? This is only in Spanish. Okay. Yeah, I don't have this in English. This is an additional piece. What I'm asking you to do is to read this in Spanish and tell me what's the problem with this summary of the kenosis.
Entonces lo que quiero que hagáis es que leáis este pasaje y me digáis cuál es el problema con la kenosis. The kenosis is a word that means emptying. La palabra kenosis significa vaciarse. And it O comes vaciamiento, perdón. it comes from these Greek words Viene de estas palabras griegas. right up here. Auton ekenosen. Himself he emptied. He emptied himself. Él, He auton ekenosen. él mismo se vació a sí mismo. Él se vació a sí mismo. Okay? In Spanish we use despojar. 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 Despojó. And what is the nuance of despojar in Spanish? When you despojaste, Sí, despojar. ¿Cuál es el matiz que te da la palabra despojar en español? ¿Alguien they puede use some decir? synonyms. ¿Algún, Tú te algún quitas sinónimo? algo y ya no lo tienes. También puede ser de preocupación, de preocupación. It's something that you cast away, you kind of throw away. Y ya no tienes eso. You don't, Está you despojado. don't, you Como sacarlo fuera. remove it as something that You don't have any more. there's a need for you to remove it. Okay. ¿Algo más? What did Jesus remove? ¿Y qué es lo que Cristo despojó? La gloria. If you go to Wikipedia, Si vas a Wikipedia, tell me what did Jesus let go of according to this article? dime qué es lo que Cristo se despojó según este artículo. La Un deidad. dilema aparente surge cuando la teología cristiana postula a Dios fuera del tiempo y del espacio, quien entra en el tiempo y en el espacio para convertirse en humano. La doctrina de la kenosis apunta a explicar que el Hijo de Dios escogió renunciar en términos de sus atributos divinos en orden a asumir naturaleza humana. Desde la encarnación, Jesús es simultáneamente verdadero hombre y verdadero Dios. La kenosis sostiene que estos cambios fueron temporalmente asumidos por Dios en su encarnación. Y cuando Jesús asciende a los cielos después de la resurrección, reasume completamente todos sus atributos divinos. ¿Dónde está el problema? La divinidad, o sea, La deidad. la divinidad. So the idea of Wikipedia is that Jesus released his deity Entonces la idea de Wikipedia es que Jesús soltó su deidad in taking on his humanity. al tomar su humanidad. Pero eso no es correcto. Claro, bueno, en el resumen que viene en los apuntes lo deja claro. If we go to the resume, No, en la kenosis Jesús no abandonó la forma de Dios. Claro. right, the idea of self-emptying in Philippians does not mean Jesus stopped being God. Entonces la idea que vemos aquí en Filipenses 2 no es de que Cristo dejó de ser Dios en algún momento, But while maintaining all of his divine attributes, sino que más bien mientras que mantenía todos sus atributos divinos, he added humanity. Él sencillamente añadió la humanidad. So the idea of emptying yourself Así que la idea de despojarse o vaciarse a sí mismo, or of releasing some things o de soltar algo, algunas cosas, does not mean Jesus released his divine attributes. no significa que Cristo soltó sus atributos divinos, It doesn't mean he stopped being fully God. no significa que dejó de ser enteramente Dios, But he added true human attributes to himself. sino más bien que Él añadió verdaderos atributos humanos a sí mismo. Now, I can't give you an example of that Ahora, no te puedo dar un ejemplo de eso, because this is unique. porque esto es
único. There are no illustrations of unique things No hay ilustraciones de cosas que son únicas, because they're unique. porque son. Question, Dice la Sue. palabra única. Well, no, I was just thinking like he washed the disciples' feet. Well, that's humility and serving. Está pensando en el ejemplo de Jesucristo cuando él lavó los pies de los discípulos. Es una muestra de humildad, de humillación. Yes, that's a good illustration from Jesus himself. Eso es una ilustración buena del mismo Jesucristo. He is the master, Él es el gran maestro, but he adds to himself the function of a servant. pero él añade a sí mismo la función de un siervo. When Jesus washes his disciples' feet, Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, he doesn't stop being their master. no deja de ser el maestro. He's both at the same time. Los dos al mismo tiempo. I think about the song that we sing, the hymn that we sing, it is not accurate because it says he emptied himself of all but love. And Y that's hay not un true. himno que, por ejemplo, la teología en ese himno es un poco deficiente porque dice que él se vació de todo menos del amor. Yeah. So the idea of emptying Entonces, la idea esta de vaciarse, can de put, vaciar, can put us on the wrong path. puede conducirnos a un camino equivocado. How does the passage itself explain that he emptied himself? Entonces, veamos el pasaje de nuevo y veamos cómo el mismo pasaje explica de qué se vació. When it says in verse 7, sino que se despojó a sí mismo, Donde dice el versículo 7 que cuando dice que se despojó a sí mismo, it explains what that means in the following phrases. lo explica en las siguientes frases. He took the form of a servant. Él tomó la forma de un siervo, esa es la explicación. Notice that the word morphe is used twice here. Y quiero que veas que la palabra morfe es utilizada dos veces aquí. Before his incarnation, he has the visible expression of fully God. Antes de la encarnación, él tiene la completa expresión de ser enteramente Dios. But now he has another form, Pero ahora tiene otra forma, which is added, que ha sido añadida, the form of a servant, que es la forma de un siervo, which is la cual, perdón, which is incomprehensible. lo cual hace que sea esto incomprensible. How can Jesus, who has the form of God, now add the form of a doulos, a slave? Siendo él en forma de Dios, ahora añade la palabra dulo, que significa esclavo. He has the form of a servant now. Ahora tiene una forma añadida. But you can't see the form of God. Pero no puedes ver la forma de Dios, You can only see the form of the servant. solo puedes ver delante de ti la forma de siervo. And there are two other phrases mentioned at the end of verse 7, beginning of verse 8. Y hay otras dos frases más al principio del versículo 7 y al final del versículo 8. He became like man. He looked like a man because he really was. Nota donde dice, estando en la condición de hombre, tenía el aspecto de hombre. And being in this condition, he humbled himself. Estando en esta condición, mira lo que hace, se humilla a sí mismo. How far did Jesus humble himself? ¿Hasta qué punto se humilló Jesucristo? Well, he became obedient until death. Bueno, se hizo obediente hasta la muerte. And what kind of death? ¿Y qué tipo de muerte? Muerte de cruz. There is an honorable way to die. Hay una forma honorable de morir. What is an honorable way to A ver, die? habladme de lo que es una forma honorable de morir. En guerra por tu país. In times of warfare for your country. En tiempos de guerra, cuando te das tu vida por tu país. But it'll probably be brutal. Pero posiblemente sea brutal la muerte. En un rescate. Bajar la cara. In a rescue mission.
Okay, rescuing somebody. Morir por tu familia. Die for your family, for example. Okay. Will people honor you for those kinds of things? La gente te Morir por honraría otras si personas. muriese por esas cosas, Morir por otras personas. dying for other people. Uh-huh. But La pregunta es, ¿la gente te honraría por morir de esa manera? if you give your life to rescue somebody, will you receive a medal Por posthumously? ejemplo, si tú das tu vida para rescatar a alguien, para salvar a alguien, te podías recibir una medalla, recibirías honores de la gente, del pueblo. If you are a soldier, you die in another country for your country. Si estás en otro país, si tienes que dar tu vida como un soldado en tu país, te honrarían por haber hecho ese sacrificio. They bring your body back in a coffin, Te traen de vuelta en un ataúd, and they probably put a flag on top. puede que te pongan una bandera encima, cubriéndolo. This is honorable. Esto es honorable, But if you die on the cross, pero si mueres una muerte en la cruz, this is not honorable. esto no es honorable. If you, we go sometimes for breakfast to a restaurant in our town, Algunas veces vamos a un restaurante en nuestro pueblo and there's a lady who serves us. y hay una señora ahí que nos sirve. And every time we go, she's got these huge crosses on her ears. Y cada vez que vamos la vemos con estas cruces colgando de las orejas. And one of these days, when she's not so busy, Y uno de estos días, cuando no esté tan ocupada, I want to ask her what those things mean to her. quiero preguntarla qué significan esas cosas que tiene A colgando. lot of people have no idea what the cross represents. Mucha gente no tiene ni idea de lo que representa una cruz. They're like the lady that goes into the jewelry store, Es como la señora que va a una joyería and she says, I want to buy that little pendant, y dice, yo quiero comprar ese pendiente pequeño, the thing with a little man on it, esa cosita que tiene un hombre ahí colgado, a crucifix. un crucifijo. And people don't know who the little man on the crucifix Y is. la gente no sabe quién es ese hombre, esa persona que está ahí colgada en el crucifijo. It means nothing. No significa nada para ellos. And we forget that in Roman times, Y nos olvidamos a veces que en los tiempos romanos, in polite society, en una sociedad amable, you were not allowed to pronounce the word cross. no era correcto pronunciar la palabra cruz. It was a vulgar, blasphemous term. Era un término vulgar, blasfemo, pronunciarlo delante de la gente. You would put you'd put in the first letter C and then star, 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 star. Pondrían, por ejemplo, la primera letra y las demás las sustituirían con X, 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 X. Because you didn't say that word in public. Pero eso no se dice, esa palabra no se dice en público. So if the ruler of the world is nailed to a cross, Así que si el que reina sobre el mundo está colgado ahora, está clavado en una cruz, this is the most infamous kind of death you can imagine. esta es la forma de muerte más infame. Stauros, death on the cross, the death of crucifixion. Es la muerte por crucifixión. So can you see how this goes from the very top to the very bottom? Así que puedes ver cómo esto cruza desde el principio hasta el final. Forma de Dios, the form of God, La forma, equal to God, forma de Dios, igual a Dios, and then he decides to set something aside. y luego decide apartar algo He adds the form of a servant. y añade la forma de un siervo, He becomes a man. y ahora se convierte en un hombre, He humbles himself. y en esa condición se humilla a sí mismo He obeys death, even death on a cross. y obedece hasta la muerte, y una muerte de cruz. And then the whole thing is turned around. It goes from the bottom all the way to the Y top. luego vemos de a partir del siglo IX cómo se gira la tortilla y empezamos desde abajo hacia arriba otra vez, de forma ascendente. So God exalts him.
Entonces vemos que Dios le exalta to the very top. hacia lo máximo, a lo sumo, And gives him a name which is above every name. y le da un nombre, y es un nombre que está sobre todo el nombre. And then we look to the future when every knee will bow before him. Y luego miramos hacia el futuro, versículo 10, donde le vemos que todo ahí sentado y toda rodilla se va a inclinar hacia él. Maybe that name of Jesus Christ has not yet been revealed to us. Y puede que ese nombre del Señor Jesucristo todavía no se nos ha revelado. The book of Revelation says that those who belong to him and have trusted him En el libro de Apocalipsis nos dice que todo aquel que ha venido a él y ha confiado en él para salvación will be identified by that name, va a ser identificado por ese nuevo nombre. and they will be a pillar in God's temple. Y va a haber un pilar en el templo de Dios. We'll find out more about that in the future. Y vamos a descubrir algo más sobre eso en el futuro. So this passage is the key passage that talks about the kenosis. Y este es el pasaje clave donde nos habla de esa palabra kenosis. Theologians have tried to figure out what's the best way to explain this passage. Y ha habido teólogos que han intentado buscar la mejor manera de explicar esto. What did Jesus set aside when he emptied himself? Entonces, ¿qué es exactamente lo que Cristo apartó cuando él se hizo hombre? And this is something that you might want to think about, Y esto es quizá algo que lo que podrías pensar. that Jesus surrendered the independent exercise of his divine Y nature. es que Cristo se despojó del derecho que tenía de ejercer en su divinidad De manera independiente. de manera independiente. So he always submitted the use of his divine attributes to the Father. Sorry, He always submitted the use of his attributes to the Father. siempre sometió el uso de sus atributos al Padre. Now, this is a, how should we say, an informed guess. Y a lo que voy a decir ahora es una Suposición. suposición informada. Because ultimately, we're not able fully to express what happened at the incarnation. Porque en realidad no somos capaces de expresar por completo lo que pasó en la encarnación de Jesús. Because when you think about the humanity of Jesus in the incarnation, Porque cuando piensas en la humanidad de Jesús en su encarnación, you see both his humanity and his deity. podemos ver tanto su humanidad como su deidad. Remember, Jesus is completely human and completely divine in one unique person. Vemos a Jesús completamente humano y completamente divino en una sola persona. Remember the Council of Chalcedon that we looked at last time? ¿Os acordáis del concilio de Calcedonio? Y que vimos anteriormente, Jesus is not 50-50, half human, half God. donde dijeron que Jesús era 50-50, 50% humano, 50% divino. Everything about him is truly human, No, todo lo contrario. Todo lo que vemos en Jesús es 100% completamente humano, but he is also completely divine, pero godlike. es completamente divino. So, in his humanity, Jesus can get sleepy. Así que en su humanidad Jesucristo se puede tener sueño. He falls asleep at the back of the boat. Y le vemos ahí durmiendo en la parte trasera de un barco. So would you. Y tú también. Well, I would. Maybe you don't like sleeping in boats. En medio de la tormenta yo no dormiría mucho. Bueno, yo quizás sí, no me gusta mucho dormir en barcos. Jesus got hungry. Y vemos también que Jesús tuvo hambre. When he was tested for 40 days, he was hungry. It says. ¿Recuerdas cuando él fue probado durante 40 días de ayuno, él tuvo hambre?
If you went 40 days without food, you'd be hungry too. Y seguro que si tú estuvieras 40 días sin comer, también tendrías hambre. Jesus wept. Jesús lloró. He saw the scandal of death. Él fue el escándalo de la muerte. He had true human emotions. Él tuvo verdaderas emociones humanas. But in having those true human experiences, he never sacrificed his divine attributes Pero al ejercer esos atributos humanos, nunca sacrificó sus atributos divinos. but he willingly allowed the Father to demonstrate those divine attributes. Sencillamente, voluntariamente permitió al Padre o sometió al Padre mostrar esos atributos. Now, like we said, we can't illustrate that with anything. Como dije antes, no podemos ilustrar eso con nada. So if somebody comes to you and says, "Well, give me a couple of examples. Y así que si alguien te viene y dice, bueno, dame un par de ejemplos de cómo es esto. How has God become human flesh like something else I can see?" Es decir, cómo Dios puede tomar cuerpo, carne humana, en un par de ejemplos de lo que pueda haber por ahí. There aren't any good illustrations of this No vas a ver ninguna ilustración buena de esto. because he's unique. ¿Por qué? Porque es único. No, And ultimately, we're called to believe in the evidence presented in the Bible about this. Y al final de cuentas nos somos llamados a creer esto, aunque no podamos llegar a comprenderlo del todo. So try to remember that we're talking about the surrender of the independent use of his attributes. Entonces quiero que por lo menos te acuerdes de que estamos hablando de el rendir The independent use of his divine attributes. su El uso independiente. okay, yeah, the words need to be shuffled in order. El El uso independiente de sus atributos. uso is a better word than el ejercicio. Ejercicio. El uso independiente de sus atributos divinos. Jesus says, I always do the will of my Father. Jesús, por ejemplo, dijo, yo siempre hago la voluntad de mi Padre. So if he always followed his Father's instructions, how much more do we? Entonces, si Él siempre cumple con las instrucciones de su padre, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Now, one of the interesting things that we see about the life of Christ is that as he lived without sin. Y otra cosa que vemos de los atributos de Cristo es que según vivió sin pecar. I want to move through this a little faster so that we will not read every passage independently. Quiero que veamos esto un poco más rápido, así que no vamos a leer todos los versículos que vienen en las notas. In Luke 1:35, En Lucas capítulo 1:35, the angel Gabriel says to Mary el ángel Gabriel le dice a María that the holy offspring begotten of you que el santo ser que nacerá de ti will be called the Son of God. será llamado Hijo de Dios. So that the Son of Mary is right from the beginning called holy offspring. Entonces, desde el principio de todo, a Jesucristo se le va a llamar el santo ser, sí, santo ser. Santo ser. This cannot be said of your children. Esto no se puede decir de tus hijos. It could not have been said of you when you were growing in your mother's womb. Tampoco se pudo decir de ti cuando tú naciste del vientre de tu madre. The very best of us was never a holy offspring. Lo mejor que podemos encontrar aquí nunca fue un santo ser. Each one of us was born with a sin nature. Porque cada uno de nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. We were all born with that bent to go off to the side. Todos nacimos con una inclinación para irnos a la deriva. But not Jesus. Pero Jesús Jesús no lo hizo. He
he did not have the sin of Adam imputed to him, Por ejemplo, él no tuvo el pecado de Adán imputado en él, and he was not born with a sin nature. y él no nació con una naturaleza pecaminosa. He's called the holy child right from the beginning. Él se le llama el santo ser desde el principio. And you find other examples showing that he was never proven guilty by his enemies. Y otro detalle es que nunca, punto 2, nunca fue probado culpable por sus enemigos. Let me get the page where we are here so that everybody knows exactly where we're moving Si no along. sabe dónde estamos, estamos en la página 39 en España. 29, And 86 in English. 38, where's my page 39? That's why I'm having a problem. I've got it right here. There you go. He was never proven guilty by any of his enemies. Nunca se probó, ninguno de sus enemigos jamás pudieron probar que era culpable. So he will say in John 8:46, Así que podemos ver en Juan 8:46, which one of you convicts me of sin? donde él dice, ¿quién de vosotros me inculpa de pecado? If I speak the truth, why aren't you believing me? Si estoy diciendo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? The enemies of Jesus would certainly have been able to find a sin in him Los enemigos de Jesús ciertamente hubieran podido intentar buscar un pecado en él if he had committed some. si hubiera cometido alguno de ellos. Have you noticed how this works with candidates who are up for an election? ¿Sabéis cómo esto funciona cuando veis un candidato que está por ser nominado? In America, they're having elections in a few weeks. En en Estados Unidos van a tener elecciones dentro de unas semanas. And the Democratic Party will have a candidate for the vice president. Y el Partido Demócrata van a tener, van a elegir un vicepresidente. This man's name is Tim Walz. Y el nombre de esta persona es Tim Walz. And he was presented as the commander, sergeant major, Y se le presentó como major sergeant. el comandante mayor sargento mayor. Sergeant Major. Command sergeant major. Command Sargento mayor sergeant. El sargento mayor de la comandancia. Yeah. So this is the highest position you can have as an enlisted man. Eso es lo que significa que es la posición más alta que puedes alcanzar como una persona que se ha alistado. It didn't take more than 1 week Y no hizo falta más que una sola semana before people found out that he actually did not have this position. y que pudieron descubrir que verdaderamente nunca tuvo esa posición. He was only a sergeant major. Realmente lo único que fue un sargento mayor. So he's trying to make himself into something a little bigger than he really was. Así que lo que ha intentado hacer es presentarse como algo mayor de lo que es realmente. 1 week. Solo una semana. If Jesus had committed sins, do you think anybody would have squealed on him? Si Jesús hubiera cometido algún pecado, ¿creéis que alguno hubiera ahí se hubiera metido rápidamente para detectarlo? I mean, he lived for 30 years with his brothers and sisters. Entiende de que él vivió 30 años con sus hermanos y hermanas. Do brothers and sisters know about the sins of their brother? Los hermanos y hermanas saben de los pecados que comete su hermano. But Jesus says, who of you convicts me of sin? Pero Jesús pudo decir, ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? Now Puede that's condenarme. an amazing question. Y es una pregunta extraordinaria. None of us would dare say that about ourselves. Ninguno de nosotros se atrevería a decir algo así de nosotros mismos. When you go to Matthew 27 Cuando llegas a Mateo 27, and verse 24, a versículo 24,
you see that even Pontius Pilate says, I am innocent of this man's blood. Incluso Poncio Pilato dijo, yo soy inocente de la sangre de este individuo. And if you compare this with John 18:39, Y si comparas esto con Juan 8:39, you will find that Pilate says, I find no fault in him. incluso Pilato dice, yo no encuentro culpa en él. Pero no dice individuo, dice justo. De este justo. This just man, Right. yeah, this righteous man. Was Pontius Pilate Jesus' enemy? ¿Era Poncio Pilato enemigo de Jesús? He was kind of indifferent, wasn't he? Bueno, le vemos ahí quizá un poco indiferente. Oh yeah, I heard about you. Ah, sí, creo que he escuchado sobre ti. Tell me about yourself a little bit. Ven, háblame un poquito de ti. And the Jews are saying, this man's a blasphemer. Y los judíos estaban listos ahí para acusarle. Este hombre es un blasfemo. He's a dangerous man for Rome. Él es un hombre peligroso para Roma. He says he's the king of the Jews. Y él está diciendo que él es el rey de los judíos. And you know us Jews, Y ya sabes, nosotros los judíos, we want to get rid of you Romans. nosotros queremos eliminaros a vosotros los romanos. And he's going to create a rebellion against Y you. él va a crear una rebelión en contra vuestra. But we can't kill him. Pero nosotros no podemos matar. Only Rome can take the life of this man. Solo Roma puede quitar la vida de este So hombre. would you please kind of do our dirty work for Así que us? por favor, puedes hacer el trabajo sucio por nosotros. And so Pilate, this is early in the morning. Así que Pilatos ahí muy temprano por la mañana. He's like many Spanish people who get up early to work. Veis como muchos españoles que se levantan temprano para ir a trabajar. And he starts asking Jesus questions. Y se pone a preguntar a Jesús cosas. And he does a judge's interview. Y le hace una entrevista tipo juez. And he finds that Jesus is like no other prisoner he's ever met. Y después de interrogarle, ve que este prisionero no se parece en nada a otros prisioneros que él ha interrogado. He doesn't defend himself. Este hombre no se defiende a sí mismo. He just says, you would have no power unless it were given to you by God. Lo único que escucha de este hombre es, tú no tendrías poder si no fuese dado por mi Padre. Por Dios. Well, I hear your accusers say you're the king of the Jews. A ver, tus acusadores dicen que tú dices que eres el rey de los judíos. So are you a king? Así que eres rey. You said right that I'm a king. Y dice, has dicho bien que soy rey. And the day is going to come when you're going to see the Son of Man coming in power and glory. Y vas a ver, Pilato, que un día vas a ver el Hijo del Hombre viniendo en poder y gloria. And the Jews said, no, get rid of him. He's a blasphemer. Pero los judíos dicen, no, eliminarle, es un blasfemo. Jesus does not defend himself. Y Jesús ni se defiende. Pontius Pilate says, give me a bowl. I want to wash my hands of this whole affair. Poncio Pilato al final dice, mira, tráeme un cuenco que quiero lavarme las manos, no quiero saber nada de este tema. But I find no fault in him. Porque yo no encuentro culpa en este hombre. But you want to get rid of him, go ahead. Pero si queréis eliminarle, allá vosotros. We'll give you a bunch of soldiers, Os voy a dar unos cuantos soldados. and you can crucify him. Ahí podéis eliminarle por medio de la crucifixión. Next. Siguiente, por favor. And there are many other examples that we could give of how the enemies of Christ would not accuse Jesus of doing wrong. For example, in Luke chapter 23. Y vemos otros ejemplos de personas que no pudieron encontrar nada por lo cual acusar a Jesús. Por This ejemplo, passage is not included in your notes. 1 John, Luke 23:41. Lucas 23. I don't have 23 chapters in Luke in my Bible. Luke 23. You don't have 23 chapters in Luke? Mine goes to 22. Well, that's strange. I have 24 chapters in Luke. No, 23. Oh, 23. excuse me. Luke 23:41. Le faltó una There are two banditos who were crucified beside Christ. Aquí vemos a dos
bandidos crucificados, siendo crucificados con Jesucristo. These may have been terrorists against Rome. Estos hombres pudieron haber sido terroristas en contra de Roma. They are called thieves in one passage. Son llamados ladrones en un pasaje. And at the beginning of that 6 hours of crucifixion, Y al principio de esas 6 horas de crucifixión, apparently both of these bandits mock Christ. Vemos a estos bandidos burlándose de Jesucristo. But when you look at Luke 23, Pero si observas en Lucas 23, you find that toward the end of that period, verás que al final de ese periodo, one of them changes his mind. uno de ellos cambia de idea. Verse 39, Versículo 39. that says that one of the criminals who was hung there beside Christ, Dice que uno de los malhechores que estaban colgados, Le injuriaba. one of these criminals was hurling abuse at Jesus. estaba injuriando, diciendo cosas sobre Jesús. Aren't you the Messiah? ¿No eres tú el Mesías? Save yourself, save us. Sálvate a ti mismo y también sálvanos a nosotros. But the other one, verse 40, Pero el otro malhechor, versículo 40, answers the other guy responde al otro de la manera siguiente and rebukes him. y le reprende. He says, don't you even fear God? Y le dice, ¿ni aún temes tú a Dios? You're under the same sentence of condemnation that he is. Estando en la misma condenación. We did wrong things. En otras palabras, nosotros hicimos cosas malas. Verse 41. Versículo 41. We are receiving the just recompense of our deeds. Nosotros, a la verdad, justamente recibimos lo merecido, lo que merecimos. But this man, he says, has done nothing wrong. Pero este no ha hecho ningún mal. Pues este ningún mal hizo. That's a strange thing for a bandit crucified beside Jesus Esto to es say algo about Jesus. muy extraño para un bandido que está crucificado al lado de Jesús. He must have seen in Jesus' response to this unjust persecution Debió haber visto en la respuesta de Jesucristo, en su ejecución, algo that Jesus is innocent. de que Jesús es inocente. 2 Corinthians chapter 5, Mirad conmigo 2 de Corintios 5, verse 21. versículo 21. This is what Paul concludes about the person of Christ. Esto es lo que Pablo concluye sobre la persona de Jesucristo. 2 Corinthians 5:21. 2 de Corintios 5, 21. He made him who knew no sin to be sin on our behalf. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesus knew no sin. Jesús no conoció pecado. That doesn't mean he didn't know what sin was, Eso no significa que él no supiera lo que es el pecado, but he did not practice or commit sin. pero él no cometió, él no practicó el pecado. 1 Peter chapter 2 verse 22. Y si vas a 1 de Pedro 2, versículo 22, This is a quotation from Isaiah chapter 53. 1 de Pedro 2, 22, esto es una cita de Isaías 53, Verse 21. You have been called for this purpose. versículo 2. Versículo 21. 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, Since Christ also suffered for you, porque también Cristo padeció por nosotros, leaving you an example for you to follow in his steps, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, who committed no sin, el cual no hizo pecado, nor was any deceit found in his mouth. ni se halló engaño en su boca, While being reviled, he did not revile in return. quien cuando le maldecían no respondió con maldición, While suffering, he uttered no threats, cuando padecía no amenazaba, but kept entrusting himself to him who judges righteously. sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. So the Apostle Peter, who saw this
Así with his que own eyes, el mismo apóstol Pedro, que vio esto con sus propios ojos, could affirm that Jesus never sinned. pudo afirmar de que Jesucristo nunca pecó. And especially in these circumstances. Y especialmente en estas circunstancias. You know, it's pretty easy to appear to be a good person when circumstances are favorable. Quiero decir que podemos mostrar ser buenas personas en circunstancias que son favorables. You've had a good night's sleep, Has tenido una noche buena de descanso, you have enough food in your stomach, tienes comida suficiente en el estómago, the temperature is comfortable, la temperatura es cómoda, you can manage your debts, tienes control de tus deudas you're surrounded with nice people. y te rodean buenas personas. But if the circumstances become hostile, Pero si las circunstancias se hacen hostiles, you're falsely accused, eres falsamente acusado, somebody starts beating you up, alguien empieza a golpearte, your life is in danger, tu vida está en peligro, your reputation in front of all of your best friends is thrown in the mud. y luego tu reputación en frente de todos tus mejores amigos es echado por los suelos, Then how will you respond? entonces ¿cómo responderías a algo así? Peter saw how Jesus responded at the cross. Entonces Pedro vio como Jesús respondió en la cruz. And he says Jesus never defended himself. Y él dice, Jesús nunca se defendió a sí mismo And he didn't launch a counterattack. y nunca lanzó un contraataque And there was no deceit in his mouth. y no hubo engaño en su boca. That's amazing. Y eso es alucinante, It's more than amazing. es mucho más que alucinante. And the Apostle John, finally, Y finalmente el apóstol Juan, in 1 John chapter 3, verse 5, en primera de Juan capítulo 3 versículo 5, says exactly the same thing. dice exactamente lo mismo. You know that he appeared in order to take away sins. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. And in him there is no sin. Y no hay pecado en él. That can't be said of any of us. Eso no se puede decir de ninguno de nosotros aquí. But it is said of Jesus. Pero sí se pudo decir del Señor Jesucristo. Now there's a word that you will find in theology books. Bien, hay una palabra que vais a encontrar seguramente en el libro de teología, It's called impeccability, y es la palabra impecabilidad, which means, que significa, well, what does it mean? bueno, ¿qué significa impecabilidad? The cake is impeccable. La tarta hoy estaba impecable. We use the word to talk about perfection, right? Utilizamos la palabra para hablar de la perfección pura. But the word impeccable literally means without sin. Pero la palabra impecable literalmente significa sin Sin pecado. pecado, Or impecado, without a fault. sin falta. So the question is, was Jesus able to sin, but he never did? Entonces la cuestión aquí sería, ¿Jesús fue capaz de pecado pero nunca lo hizo? Or was Jesus unable to sin? ¿O Jesús fue incapaz de pecar? And we could spend another hour talking about Ahora that. podríamos dedicar una hora más para hablando de eso. But I believe it's best to say Pero creo que lo mejor que podemos hacer ahora that Jesus as God, man, que es que Jesús como hombre, Dios, was not able to sin. no fue capaz de pecar. But that does not mean he could not be tempted to sin. Pero esto no significa que no fue tentado. When we think about being tempted, Cuando nosotros pensamos en ser tentados, we assume that you can only tempt someone who is temptable. who can be attracted by sin. Pensamos que solo podemos tentar a una persona que es atraído por el pecado.
But Jesus, as a human being, was testable and temptable in every way. Pero Jesús, como ser humano, se le podía poner a prueba y tentar en todas las posibles formas. We use the illustration in the notes about an army. Utilizamos las notas en una ilustración sobre un enemigo, sobre un ejército, perdón. I'm looking here to make sure I have this in the notes. Yeah, un ejército invencible. So if you can imagine an invincible army, Veis ahí vuestras notas en la mitad de la página. Pensar en un ejército invencible. would it be possible to attack an invincible army? ¿Sería posible atacar a un ejército invencible? Sí, pero... Will you succeed? ¿Tendrías éxito? No, but you can try. Pero puedes intentarlo. Ya lo dice la palabra invencible. Yeah, but by definition, an invincible army cannot be conquered. Entonces, por definición, un ejército invencible no puede ser conquistado. If you try to attack an invisible army, Si tú intentas atacar un ejército invisible, invincible, o invencible, perdón, Invisible. is the attack a real attack? ¿el ataque es un ataque real? Sí. I mean, an attack is an attack, right? Un ataque es un ataque. But if the army is invincible, the attack cannot succeed. Pero si el oponente es invencible, el ataque nunca va a tener éxito. If we take the position that Jesus' impeccability means that he could have sinned, Si tomamos la posición de que la impecabilidad de Jesús significa que él podía haber pecado, how do you know he can't sin today? ¿cómo sabes que él no puede? Que él no puede pecar hoy. How do you know maybe he did sin and nobody knew it? O in the puede past? que él pecó, pero nadie supo de ello. Again, this is something we can't fully understand. Una vez más, esto es algo que no podemos llegar a comprender completamente. But Jesus, as God-man, had an infinite ability to resist sin, Pero Jesús, como hombre Dios, tuvo la capacidad de resistir el pecado, but as man, he was able to be tested and challenged in a real way. pero como hombre estuvo bajo las pruebas y la tentación de una forma muy real. So that Satan would try to attack the person through the human nature. Así que Satanás intentaría atacar a Jesús a través de su naturaleza humana. Maybe in his humanity there's an Achilles heel somewhere. Y diría, bueno, quizá en su humanidad hay un talón de Aquiles, de alguna forma. But there is no Achilles heel in Jesus. Pero no hay talón de Aquiles en Jesús. He can be tempted, Él puede ser tentado, but he will never and never did succumb to the temptation. pero nunca cayó, nunca sucumbió a la tentación. Question on that. ¿Alguna pregunta sobre eso? Yo tengo, pero ¿puedo hablar en portugués y Inglés, Sí, no, es que Adam doesn't have. No, acho que melhor falar em português. Adão não tinha pecado e aí, através do fruto, ele pecou. Jesus também não tinha pecado, mas podia. Será que ele podia pecar? É que eu não sei como. Yo he entendido. Adam was created perfect, No. but he had ability to sin. Jesus is perfect. How come he doesn't have the same ability to sin? Because Adam was not God-man. Entiendo bien. Sí, 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 Adán sí. fue perfecto, fue creado Sí, 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 perfecto, sí. sin pecado, pero tuvo la posibilidad de pecar. O tuvo la capacidad de pecar. Pero Jesús es perfecto porque él no tiene la capacidad de pecar como Adán. Clayton wants to say something. I disagree. No creo que Adán fue creado perfecto, sino inocente. Un punto interesante. It's not that Adam was created perfect; he was created innocent. That's the difference.
Good point. Yeah. This is another deduction that we would come up with. Esta es otra deducción a la que llegaríamos. Adam, before he sinned, had the ability to choose to obey God or not to obey God. Adán, cuando fue creado, tuvo la capacidad de obedecer o desobedecer a Dios. But he did not have a nature that would lead him always to obey God. Pero no tuvo una naturaleza que le llevaría siempre a obedecer a Dios. Okay, you see the distinction? Jesus is God-man, Jesús es el Dios hombre, Dios hombre, and as God-man, y como Dios hombre, the both natures, human and divine, las dos naturalezas, tanto humana como divina, are, well, we don't want to say combined. no podemos decir que están combinadas. We don't know what word to use here, No podemos encontrar una palabra adecuada para but poder they are ver cómo they are funciona. united in one person, Pero sí están unidas en una sola persona. so that as God-man, Entonces, como Dios hombre, Dios poniendo Dios primero, God's hatred for sin el odio que tiene Dios hacia el pecado marks the whole person of Jesus. marca toda la persona de Jesucristo. Okay, you getting the idea? Mhm. Más o menos pilláis la idea. So just as God Entonces, así como Dios hates sin and cannot sin, odia el pecado y no puede pecar, God become man also hates sin infinitely. entonces Dios haciéndose o tomando la forma de hombre también odia el pecado y no puede pecar, Even though he is also man. aunque sigue siendo 100% hombre. The reason that this is important is at least twofold, and then we're going to Y finish first. bueno, vamos a terminar, pero la razón por la que este punto es importante, If Jesus can sin, si Jesús puede pecar, you never really know if he can still sin in the future. entonces no podemos saber a ciencia cierta si quizás peque en el futuro. And secondly, because Jesus can be tempted and was tempted, Y segundo, el hecho de que Jesús es posible tentar a Jesús y fue tentado. you can come to Jesus in prayer Puedes ir ahora al Señor en oración and know that Jesus understands your temptations. y saber que Jesús entiende, comprende muy bien tus tentaciones. He sympathizes with our weaknesses. Él simpatiza con nuestras debilidades. Hebrews 4:15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. He has been tempted in all things as we are, Él ha sido tentado en todo como lo somos nosotros. and yet without sin. Pero Sin pecado. marca y claramente sin pecado. So therefore we can draw near with confidence to the throne of grace, Así que eso nos lleva a poder venir con confianza al trono de gracia and we can get mercy and the grace that we need. y recibir misericordia, la misericordia que necesitamos. Now, that's Hebrews 4:14 to 16. Mirad eso, Hebreos capítulo 4, 14 al 16. Let me finish off with a contrast between Roman Catholicism and this passage. Bien, déjame que os muestre un contraste entre el catolicismo romano y lo que dice aquí. In Roman Catholicism, you've got God, En el catolicismo romano tienes a Dios and you've got Jesus, y luego tienes aquí a Jesús, then you've got Mary and the saints, luego tienes a María y los santos and then you've got you down here. y luego te tenemos a ti aquí abajo. Jesus is mad at you. Y aquí se le pinta a Jesús como enfadado contigo. He is the angry judge. Y él es el juez enfadado. If you wonder about this, look at the Sistine Chapel, Si quieres ver el aspecto de esto, solo tienes que ir a la Capilla Sixtina. the big picture of Jesus on the Sistine Chapel Ves wall. el gran
cuadro que está pintado ahí en la Capilla Sixtina. And you'll see Jesus as the focus of attention. Y vemos ahí a Jesús como el centro de atención. And this is the last judgment. Ese es el gran juicio, el juicio final. And everybody on Jesus' left is going to Hades. Y todos los que están a la izquierda de Jesús, todos se van al Hades. And his look is against them. Y su mirada es en contra de ellos. And his hand is raised in judgment. Y su mano está ahí como listo para caer en juicio. On his right hand are those who rise to eternal life. Y luego a su mano derecha están aquellos que van a resucitar para vida eterna. Where is their hope for damned people? ¿Dónde está la esperanza para estas personas condenadas, malditas? If Jesus is so angry, Si Cristo está tan enfadado, just below him on his right hand side pero justo debajo, a la parte derecha, is his mother Mary. está su madre María. And she's looking up at Jesus and she's praying Y to la him ves a ella mirando a Jesucristo y orándole a su Hijo. because she is represented in Roman Catholic theology as the mediatrix. Porque en la tradición católica se la pinta a ella como la mediadora, el medio para el cual poder encontrar gracia. So on the 15th of August, Así que el 15 de agosto, many people in this country mucha gente en este país will go to a cathedral or to a church va a ir a una catedral o a una iglesia and who will repeat the Our Father y van a repetir el Padre Nuestro and who will make prayers to Mary, pray the rosary, y van a hacer sus oraciones a María, van a hacer orar el rosario and maybe they'll pray to other saints y luego van a orar a otros santos in hope that these other mediators will be able to get the angry Jesus finally on their side. intentando conseguir que algunos de estos otros mediadores puedan llegar a alcanzar a Jesús y poder apaciguar esa ira que Cristo tiene sobre los pecadores. And Hebrews 4 tells us that that's got it all wrong. Y Hebreos 4 dice que todo ese cuadro está equivocado. We don't need a mediator between us and the mediator. Nosotros no necesitamos un mediador entre Dios y el mediador. There's one mediator, and that's Jesus. Hay un solo mediador y este es Jesucristo. And he is not angry with us, Y Él no está enfadado con nosotros, but he is sympathetic. sino más bien tiene simpatía por nosotros. That's what the text says. Eso es lo que dice el texto. He sympathizes with our weaknesses. Él simpatiza con nuestras debilidades. He's been in a body. Él ha estado en un cuerpo. He is still in a body. Él sigue estando en un cuerpo. He will always be in a body. Él siempre estará en un cuerpo. Now his body's glorified, Pero ahora, claro, su cuerpo es glorificado. but he knows what it is to be in an unglorified body. Pero Él sabe lo que significa, cómo se siente el estar en un cuerpo no glorificado. He knows weakness. Él conoce la He debilidad. knows what it means to work all night and to get up and come in the morning to Christian Growth Es decir, Seminar. Él sabe lo que es trabajar toda la noche y venir por la mañana al seminario de crecimiento cristiano. So when we go to him and say, Lord, I'm just tired out, Y así que cuando venimos a Él y decimos, Señor, estoy molido, estoy cansado. he understands that. Él lo comprende. And we can receive mercy and find grace to him Y por- because he's ready to give Y it por to el us. hecho de que lo comprende, está listo para derramar gracia y misericordia sobre nosotros. These are some of the practical implications of thinking about the incarnation of Christ. Y estas son las implicaciones prácticas a la hora de entender la encarnación de Jesucristo. He's been in your sandals, Ha estado en tus zapatos, but without sin. pero sin pecado. Lord willing, in September, we want to, if possible, finish off this section. Dios mediante septiembre vamos a terminar esta sección. I think we can do it. Creo que lo podemos lograr. Sí. If you want to look ahead, you can look about the unique miracles of Christ, his death, resurrection, and ascension. Si te animas, échale un vistazo durante este próximo mes en ver los milagros, la ascensión, todo lo que vemos aquí.
And we'll be giving special attention to two things. Y vamos a prestar atención a dos cosas. Why did Jesus do the miracles he did? ¿Por qué hizo Jesús los milagros que hizo? And can we believe that the resurrection really happened? Y podemos creer realmente que la resurrección de Jesucristo ocurrió verdaderamente. And then we will have finished this section and we'll move on, Lord willing, in November to the doctrine of the Holy Spirit. Y luego terminaremos con esta sección y quizá en noviembre entremos en la doctrina del Espíritu Santo. I'm sure you'll have many questions about that. Seguro que vais a venir con muchas preguntas sobre eso. When we get to pneumatology, Cuando llegamos a la doctrina conocida como neumatología, we'll talk about the baptism of the Holy Spirit, vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, the sealing of the Holy Spirit, el sellamiento, el sello del Espíritu Santo, regeneration of the Holy Spirit, la regeneración del Espíritu Santo, the gifts of the Holy Spirit. los dones del Espíritu Santo. Are certain gifts no longer given to the church? Si hay ciertos dones que ya no son dados a la iglesia en nuestro tiempo, Or are all the gifts available to every church? o si todos los dones mencionados todavía son existentes en la iglesia. What will be the future ministries of the Holy Spirit? ¿Y cuáles van a ser los ministerios futuros del Espíritu Santo? Those kinds of things are part of the next major section for the end of 2024 and the beginning of 2000. Esas son las secciones que vamos a mirar ya a finales del 24 y entrando en el 25. Any other comments or questions on this? See, I see that hand. Ya. Todas las doctrinas que estamos viendo son importantes, pero yo lo veo especialmente importante entender la doctrina del Espíritu Santo porque es la que peor se interpreta en muchas iglesias evangélicas. Hay un abuso, hay un desconocimiento brutal de la doctrina del Espíritu Santo y por lo tanto se abusan en las iglesias de una manera asombrosa. Por eso espero que prestéis especial atención a esa doctrina, porque es lo con la que más vamos a tener que the doctrine of the Holy Spirit is probably one of the worst understood doctrines, and you can see it in many evangelical churches, many Pentecostal, charismatic churches. The things said about the Holy Spirit is just amazing. How the Holy Spirit is introduced into areas that He has no place in, or they place Him in, it's just simply amazing. So all the doctrines in the Bible, I think, are extremely important, but this one, I think, will be especially important because it'll be one of those that we'll have to use to debate the error that's coming along, that's moving in many evangelical churches. But that's Zukunftsmusik. That's música. Bueno, relacionado con el tema de María, rápidamente, ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Hay que tener mucho cuidado con la manera con que la gente se expresa cuando va a evangelizar. Hay quizá un cierto desprecio con María, ¿no? María nunca se exaltó a sí misma, entonces a veces pilla un católico que lleva toda su vida ahí, entonces hay que tener mucho trato, como dice, esta palabra sea siempre sazonada con sal y dar a María el papel que la Biblia le corresponde. Sí. Y no decir, no, es que María como que María, no, hay que tener mucho cuidado. Let's quote Mary. Claro. Let's not criticize her. In the Catholic world, we as evangelicals sometimes have a tendency to push down Mary. But we need to be sensitive here when we deal with this because just present Mary as the scriptures present her. Instead of saying, oh, we don't believe in Mary, we don't believe in... be very careful. She was a very special person. And so don't be using derogatory expressions against Mary, but simply quote Mary, as Brother Tim was saying. That would be the best way to show a Catholic person the real place that Mary has in God's mind. Yo quiero hacer una consulta. Vamos a ver, yo hace años tuve un estudio bíblico, ¿verdad? Y se dijo que Jesucristo
murió en un madero, no en una cruz. No sé si eso es cierto. En la antigüedad no los colgaban en una cruz, sino en un madero. Vale. Y dice, un versículo bíblico dice, maldito el hombre que es colgado de un madero. ¿Eso cómo se explica? She has a question that many years ago she had a Bible study where they said that Jesus Christ was not really crucified in a cross, but on a tree, on a stump. How do we understand that? Was he, when we say he was nailed to a cross, or was he nailed to a stump? You know, just a tree stump. Yeah. And when we see the scriptures even say that he was nailed to en un madero, which is just a simple log on the ground. Yeah. How would you deal with that? Well, you hear this presented often by the Jehovah's Witnesses. Sí, este es un tema que muchas veces lo presentan los testigos de Jehová. And usually this, I think, is presented to erode people's confidence in tradition. Y creo que muchas veces lo utilizan para erosionar la confianza que tiene la gente en la tradición. When Jesus appears on Resurrection Day, Cuando Cristo aparece en el día de la resurrección, he says, "See my hands and my side." dijo, mira mis manos y mi costado. It is obvious that he was nailed probably through his wrists here, through the ulnar bone. Es obvio que él fue perforado posiblemente en la muñeca And his feet, y en sus pies, and his side had been pierced. y que luego su costado también fue perforado. There are different traditions about how people could be crucified. Y sí existen varias tradiciones de cómo la gente podía ser crucificada. I don't think that the actual shape of the cross is a fundamental of the faith. Y no creo que la forma que tenga la cruz es un fundamento importante de nuestra fe, But it is more probable that it was a T, pero es más probable que no es que fuera una cruz de esta forma, sino más bien una T, than that it was just a pillar. y es más probable de que fuera un poste. Jesus carried the cross to the place of crucifixion. Que Jesús cargó sobre él la cruz hasta el lugar de la crucifixión. This was not the whole cross, Y esto no era toda la cruz, but the cross piece. sino la parte que cruza. That was the way that the Romans practiced crucifixion. You Yes. carried that cross piece to the place of execution. Y esa es la forma como los romanos ejercían la crucifixión. Es decir, cargaban sobre el reo de muerte el transversal y lo llevaban a un lugar fijo donde había un poste. This makes Jesus' carrying the cross easier to understand. Y eso hace que Jesús llevar la cruz sea más fácil de comprender. Because it would be humanly impossible to take the whole cross through the city streets with you. Porque hubiera sido humanamente imposible llevar toda la cruz, el peso de toda la cruz por las calles de Jerusalén. It was just too heavy. Sencillamente era demasiado pesado. And the cross piece at one point became too heavy. Incluso el transversal en un momento dado se hizo algo muy pesado. So they had to ask a man coming in from the fields to carry it for him. Así que tuvieron que pedir a un hombre que venía de los campos para echarle una mano. But they would take that cross piece and nail you to the cross piece. Entonces cogerían ese transversal y luego lo colocarían sobre el madero. And then they would take the cross piece and put it on top of the vertical Y piece. luego le alzarían ese transversal con el reo y lo colocarían encima del madero. Pero ¿por qué maldito el hombre que es crucificado en un But the madero? question is, why would be accursed the person who is nailed to a cross? That is the Old Testament statement in Deuteronomy. Esa es una cita sacada del Antiguo Testamento del libro de Deuteronomio. A person who is hung on a tree is a cursed person. La persona que es colgado de un madero es una persona maldita. He's not admired or worshipped. No es una persona que se pueda admirar para adorar. It's a sign of Es condemnation. una señal de condenación. So Jesus is hung on a tree. Entonces Jesús es colgado sobre un madero. It's not
honorable. no es algo honorable, algo que la gente pueda admirar, It's a sign of judgment. es una señal de juicio. Puedo añadir algo más. Yeah. Si miras, eso es un tema que me ha venido varias veces porque he tratado con varios hermanos que me lo han preguntado. Y vas a ver que el tema de la muerte por impalación, le llamaban, ¿no? Sí. Ha tenido un proceso a lo largo de los siglos. Lo vas a ver, por ejemplo, cuando Israel, por ejemplo, vencía a un pueblo, los reyes eran colgados en un madero, literalmente eran colgados hasta que morían. Y eso sí era un poste. Luego los ves que en otras ocasiones eran una cruz de esta forma, ¿no? Y los ponían así en cruz. Vas a ver diferentes formas a través de los siglos, pero los romanos lo perfeccionaron. Lo llevaron a un arte, por así decirlo. Y es ahí donde ves una variación especial, ¿vale? Lo que no tienen los testigos de Jehová en cuenta Pero es que ha habido una no lo evolución. estudié, yo nunca he estado en los testigos de Jehová, yo eso no lo No, pero lo vas a ver, No. ellos, Ah, ellos lo van a pintar a Jesucristo siempre Ah, de vale. esta manera, ¿no? Sí, sí, vale. Y lo que no han, como muchas cosas que no hacen bien los testigos de Jehová, es ver que sí, ha habido muertes de esa manera a través de la historia, pero cuando llegan los romanos y entran en la historia, ellos llevan la crucifixión a un nivel totalmente distinto. Es ahí donde sigues teniendo un lugar fijo de crucifixión, donde está el madero, pero ahora viene el reo con el transversal y lo cuelgan ahí, ¿no? Entonces no está en contradicción, sencillamente se añade un detalle más a la crucifixión. Vale. Es que yo creo que lo que nos dieron a entender es que en la antigüedad, maldito el hombre que es colgado en madero, era porque solían matar a las personas malvadas en Claro. un madero, ¿no? O sea, era Los ladrones, los... O sea, era la pena de muerte, era Sí. como la silla eléctrica, era Claro. como la cámara de gas. Claro. A nadie se le mete en la cámara de gas y de pobrecito, fue un héroe para nosotros. No es un maldito, una persona que está cumpliendo condena, ¿no? Vale. Y la cruz No que- era la forma romana Mm. de matar a A un... los a un- malditos, sí. Vale. Ok. Well, we've gone on very long today. Siento haber ido más I tiempo. don't know if this is a sin, but maybe it has been a challenge for you to stay awake. No sé si ha sido pecado para ti o ha sido un desafío para ti para manteneros alertas. But thank you for your patience. Pero gracias por vuestra paciencia. And it's good to have a good age span. Y también es bueno tener una amplia gama de edades, From 12 to 200. desde 2 a 200 años. Let's pray together and we'll let you go. Bien, vamos a orar y ya nos podremos marchar. Father in heaven, we thank